Los medios de comunicación e información masivos chilenos son malos. El patriarcado es un juez que nos usa por nacer. Como si el patriarcado no fuera suficiente, el cambio climático también hace lo suyo. Ramón, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sumado al nepotismo y el amiguismo, y a que las barreras de entrada para salir en televisión son muy bajas para los periodistas, la poca diversidad de opiniones es preocupante. Hace tiempo que tenía la idea de comenzar una plataforma alternativa para hablar de algunos temas. Con la cuarentena he tenido una mayor exposición a los medios, y ya me quedó claro que se debe hacer algo al respecto. Los medios pareciera que están empeñados a contar una historia en particular sobre las cosas, a enfocarse en una serie muy limitada de temas y a hacer pelear a las personas con visiones diametralmente opuestas de esos hechos, saltándose los matices y los puntos en común deliberadamente. Parte de lo que causa esto es el modelo de negocio de las estaciones, que incentivan las noticias que generan tráfico y clics por sobre las noticias que confirman que algo está bien o que algo no ha cambiado mucho. La psicología también nos informa que a la gente le gustan las llamadas narrativas, donde se prefiere más una historia sobre las cosas que una exposición objetiva de datos o información sin una historia alrededor. El problema no es que nos gusten las historias, sino que la necesidad de clics e indignación por parte de la población hace que los noticieros se las den de cuenta historias y se enfoquen más en eso que en proveer información. Con el coronavirus, los medios se han aferrado con toda la narrativa de quedarse en casa. Al comienzo se nos dijo que había que aplanar la curva para no colapsar el sistema de salud. Con la evidencia de otros países y con la situación en Chile después de varias semanas, esta estrategia en general ha mostrado tener resultados favorables. Sin embargo, los medios son excelentes en el sesgo por omisión, dándole tiempo excesivo a un lado del argumento, mientras no muestran casos que van en contra de su narrativa. En este video haré dos cosas que los medios no están haciendo. Primero, meterme en mayor profundidad en los datos del Ministerio de Salud y desmitificar la cifra de contagios positivos. Y segundo, mostrar el trabajo de expertos con opiniones alternativas, que por ahora no tienen cabida en los medios chilenos. Todas mis fuentes están en la descripción, pero eso sí, la mayoría está En inglés. Primero, veamos los números. Los medios se han concentrado en mostrar principalmente el número de contagiados, nuevos casos, recuperados y fallecidos. Pero me llama la atención la ausencia del número de exámenes realizados. Como no sabemos el número real de casos positivos en la población, hasta que se haga un estudio de anticuerpos aleatorio o se salga a examinar poblaciones que no se sabe si están contagiadas o no, el número de casos positivos reportado hoy es necesariamente una función del número de exámenes. La intención aquí no es destacar el número de exámenes per se, comparaciones con otros países pueden ser tema para otro video, sino más bien la relación entre positivos y negativos y el potencial porcentaje de infección en la población. Al día 7 de mayo de 2020 pude encontrar información de 37 días de exámenes, partiendo el 1 de abril. Si bien los exámenes no están listos el mismo día que se realizan y por lo tanto su publicación no refleja el número de contagiados exactamente al día en que nos encontramos, y que también existe un porcentaje de falsos positivos y falsos negativos de estos exámenes, la relativamente alta cantidad de testeos hace que estos problemas sean menores. Así, las cifras diarias suman un total de 209.068 exámenes, con casi 40.000 exámenes más hechos durante el mes de marzo, cuyo reporte diario no pude encontrar. De esos casi 210.000 tests, tenemos 21.843 casos positivos, lo que da un 10,4% de infección para los 37 días de análisis, y un 10,1% si añadimos los totales no reportados diariamente. 24.581 casos reportados y 244.226 exámenes. Con los datos diarios es importante hacer una distinción. Desde el 29 de abril, el Ministerio también decide informar los casos positivos sin síntomas. Con esta separación, si comparamos el promedio diario de casos positivos pre y post cambio, tenemos que antes de esa distinción el promedio de casos positivos era de 9,5% y desde el 29 de abril ese promedio diario subió a 13,2%. Ahora, ¿qué significa todo esto? Los medios nos están diciendo que las cifras de más contagiados son preocupantes. Así pareciera ser que tener el virus es una sentencia de muerte. ¿Es tan así? Veamos ahora las cifras de fallecidos. Hasta el 7 de mayo, el número de muertos por el virus alcanza 285 personas. De este modo, el porcentaje de fallecidos con respecto a los casos positivos
confirmados por el examen, y este es un detalle muy relevante al que volveré después, es casi 1,2%. Con estos números y después de 2 meses, vemos que como población tenemos casi 99 de 100 chances de sobrevivir al virus. Si hay tan buen pronóstico, ¿por qué tanta preocupación por el número de contagiados? ¿Por qué los medios no informan esta probabilidad? La respuesta no es tan conspirativa. Una audiencia cautiva se traduce en ganancias. Los resultados de la encuesta CADEM, por ejemplo, son una gran noticia para ellos. Sin ir más lejos, permítanme recordarles que Tom Hanks, Idris Elba y ahora Madonna, así como todos los deportistas famosos que contrajeron el virus los primeros días, siguen vivos después de 2 meses de su infección. Antes de pasar al segundo punto, quiero volver a la noción de aplanar la curva, que parece que se malentendió, y los medios se han desmarcado de ella en las últimas semanas. Dado que el virus es tan contagioso comparado con otros, es poco probable que todos lo podamos evadir por siempre, quedándonos en nuestras casas. En este sentido, aplanar la curva tiene que ver con no colapsar el sistema de salud local, con todos contagiándonos al mismo tiempo, pero no necesariamente con evitar el contagio eternamente. La expectativa es que en algún momento habrá un tratamiento o una vacuna para volver a la absoluta normalidad, aunque también existe la posibilidad de que nunca encontremos una vacuna, tal como el resfrío común no tiene una vacuna. Esto implica necesariamente que evitar que todo el mundo se contagie tiene costos considerables. Esta forma de vivir ya involucra el paso del tiempo, el deterioro significativo de la economía y, en el caso de democracias liberales, las libertades individuales, todos factores que complican aún más la situación. Si no tuviéramos que comer, producir, las ansias de salir a pasear, a relacionarnos con otras personas, etc., no sería tanto problema extender la cuarentena el tiempo suficiente hasta que encontremos un tratamiento. Sin embargo, alterar la vida en sociedad a este nivel tiene costos potencialmente muy altos, donde el mal estado de la economía se comenzará a traducir en vidas perdidas. Casi tanto como no haber hecho absolutamente nada sobre este virus se habría traducido en más vidas perdidas. Y un tema que dejaré pendiente por falta de tiempo. En una democracia es importante considerar lo lejos que están yendo algunos gobiernos con las restricciones de la libertad, sobre todo en un país que está atravesando una crisis social que en parte se relaciona con el abuso del poder. Llama la atención ver a algunos pidiendo más restricciones de quienes dicen detestar. Pero esto podemos hablarlo en otra oportunidad. Ahora, al segundo punto, el de las explicaciones alternativas. Con el paso de las semanas han aparecido expertos afirmando que las cuarentenas tienen una vida útil limitada, que la salida del encierro también es una política pública que es necesario delinear y que infectarse parece no ser tan malo como creíamos en un comienzo. En su entrevista, John Ioannidis, profesor de epidemiología de la Universidad de Stanford, nos dice que esta enfermedad parece ser más prevalente de lo que se ha documentado. En un estudio que realizó en el condado de Santa Clara, en California, con una población de casi 2 millones de personas, su equipo encontró una tasa de contagio 50 a 85 veces más alta que lo que se había documentado oficialmente. Esto quiere decir que hay muchas más personas contagiadas que lo que se cree, por lo que el denominador en la proporción de la tasa de letalidad es aún más grande, y como consecuencia, las chances de que este virus sea letal son mucho menores de lo que se anticipó. Lo mismo está pasando en otras partes del mundo. Un artículo que analizó un pueblo alemán encontró una tasa de fatalidad de alrededor de 0,3%. En Chile, es seguro asumir que hay muchos casos positivos más, dado que el umbral para acudir al médico es relativamente alto, y muchos potenciales casos positivos no se están documentando. Las autoridades nos dicen que esperemos hasta que los síntomas empeoren para ir al doctor, y a pesar de que esto también tiene un porcentaje de falsos positivos, es decir, no todos quienes tengan síntomas tendrán COVID-19, existe una cantidad indeterminada de casos positivos no reportados y que más adelante serán detectados por un examen de anticuerpos. ¿Qué significa todo esto? Que la tasa de letalidad ni siquiera sería de 1,2%, sino que puede ser menor al 1%. Después de casi 40 días de evidencia que es mayoritariamente positiva, ¿no deberíamos pensar en cambiar nuestra estrategia? Tanto Ioannidis como luego Jay Bhattacharya en su propia entrevista mencionan el costo de las cuarentenas, por ejemplo, en cuanto a suicidios, los que están positivamente asociados a una tasa de desempleo alta, y a la falta de tratamiento o el empeoramiento de condiciones que bajo un sistema más normal habrían podido ser tratadas con mayor atención. Dado el aplazamiento de horas médicas, podríamos estar con otra bomba de tiempo en nuestras manos. Las personas con enfermedades de más largo plazo que se pierden o interrumpen sus tratamientos. Sobre esto, los medios chilenos no se han atrevido aún a tocar en profundidad un caso que va en contra de la narrativa establecida: Suecia.
Aquí las autoridades apelaron más a la responsabilidad individual de sus ciudadanos y a su propia habilidad para aumentar la capacidad del sistema de salud, manteniendo la economía casi intacta. Lo que se espera allí es que en el corto plazo se logre lo que se denomina inmunidad colectiva, el camino que estaba tomando el Reino Unido hasta que decidieron cambiar su estrategia. Mientras el resto del mundo está aplazando un porcentaje de las muertes por semanas o unos pocos meses, Suecia está aguantando el temporal en un solo momento en el tiempo. Si bien esta tampoco es una estrategia que no se pueda criticar, sí es probable que este curso de acción les permita volver a la normalidad antes que todo el resto del mundo, y con resultados similares en cuanto a víctimas. Y viendo estas figuras, las cifras de Suecia en cuanto a muertes en total y muertes controlando por población, no sitúan al país como una anomalía. Lo excepcional de su caso es la estrategia de salida, después de soportar el temporal, la que muchos países aún no tienen. Como dice el profesor Johan Giesecke, experto en epidemiología y consultor de la Agencia Sueca de Salud Pública en su entrevista, la estrategia sueca siguió medidas basadas en la evidencia. Así, cerrar escuelas y obligar a la gente a quedarse en casa por mucho tiempo no son medidas que se basan en buena evidencia, y son cuestionables en una democracia liberal. Según Giesecke, lo único que se basa en evidencia es cuidar de no juntarse con mucha gente y lavarse las manos seguido. ¿Por qué este punto de vista o alguna respuesta a esto por alguien que esté en desacuerdo no está en los medios masivos? La entrevista de Giesecke es del 17 de abril y simplemente no es posible que se la haya pasado a absolutamente toda la élite periodística chilena. Si esto es verdad, hay una agenda detrás. Y si no es verdad, entonces la élite periodística chilena es incompetente. Ustedes pueden determinar cuál de los dos escenarios es más probable, pero solo puede ser uno de esos dos. Ahora, esto no es un llamado a una vuelta absoluta a la normalidad y que vayamos todos al estadio y nos subamos al metro lleno mañana. Existe evidencia de que la cantidad de exposición al virus, la denominada carga viral, también influye en su efecto en el contagiado. Es decir, es mejor si nos exponemos a una persona contagiada que a cientos de personas contagiadas al mismo tiempo. Y la idea sigue siendo no colapsar el sistema de salud. Así que, como en todo, hay matices. El problema es que seguimos con recomendaciones adaptadas a la realidad de hace 6 semanas atrás, cuando necesitamos discutir nuevas estrategias. En vez de arrancar del virus, hay que aprender a vivir con él. Lo que probablemente pase en Chile es que los contagios aumenten, independiente de las restricciones, y que estas crecientes restricciones comiencen a ser ignoradas por amplios sectores de la población. Si estamos en el plan de una nueva normalidad, es evidente que habrá más contagios, pero ya han pasado 2 meses y la evidencia muestra 2 cosas. 1. La tasa de letalidad es bastante más baja de lo que se creía. Y 2. Las medidas de responsabilidad personal son vitales para enfrentar esta pandemia. En cuanto al rol de los medios, es hora de que dejen de demonizar un caso positivo y se concentren en ayudarnos a volver a la normalidad, promoviendo políticas públicas basadas en la evidencia y el cuidado del grupo con mayor riesgo, los adultos mayores. Una mala noticia es que las muertes en asilos y residencias de ancianos van a aumentar, y no será bonito. Pero si podemos actuar después de ver la experiencia en otros países, quizá esta tendencia se pueda interceptar a tiempo. Por ahora, si podemos, quedémonos en nuestras casas y sigámosle la pista a lo que hacemos y a cómo podría afectar a los demás. Respetemos a la autoridad, pero también seamos escépticos cuando las medidas tomadas dejen de seguir la evidencia y se impongan medidas que pueden coartar nuestras libertades y que se pueden estar haciendo por perseguir un fin político. Y por otro lado, no juzguemos a quienes son conscientes de la distancia social y deciden salir, y a quienes deben salir de sus casas para mantener a sus familias. Para ellos, los potenciales beneficios de salir pueden ser más altos que el costo de contagiarse. Y si lo miramos de otra manera, quienes salen pueden ser parte de la primera ola de personas que nos ayude a conseguir la inmunidad colectiva como país y a dejar este problema atrás lo más pronto posible. Para cerrar, quisiera decir 3 cosas. La vida es más aleatoria de lo que a veces quisiéramos creer. Los fenómenos sociales son explicados por una multiplicidad de variables y no por una sola y de manera evidente. Y, finalmente, mantengamos un nivel sano de escepticismo siempre, sobre todo hacia quienes enfrentan una reelección en unos meses más y hacia quienes apoyan recomendaciones restrictivas, pero siguen ganando sus sueldos a fin de mes. A la mayoría de los chilenos les ha cambiado la vida durante esta pandemia, ¿no? A todos nos ha cambiado la vida. ¿Qué pasa, sin embargo? Pero yo quisiera decir que esta semana para mí, y hoy día que celebramos el Día de la Prensa, yo quiero rendirle homenaje a esos periodistas que día a día van a la calle, sortean el contagio,
porque hoy día más que nunca es clave en todo el mundo, no solo en Chile, la información veraz, rigurosa, para poder sortear el problema. Y yo creo que quiero rendir homenaje a aquellos periodistas que demuestran, como en el caso Gatica, Canal 13, con un reportaje impresionante,